Bueno, muy buenas. Hoy vamos a hablar de la función phi de Euler. ¿Listo? La función cociente. Entonces, ya la habíamos introducido, pero vamos a probar un par de cosas sobre esto. Listo. Entonces, am, básicamente vamos a resolver el siguiente problema. Y es, dado un entero n, n, entonces lo que nos preguntamos es, ¿cuántos números menores o iguales que n menores o iguales que Sn son coprimos a n? ¿Listo? Y pues sabemos que un número es coprimo cuando el máximo común divisor entre, bueno, con otro, un número x es coprimo con n si el máximo común divisor entre x y el n es igual a 1. ¿Listo? Entonces, esto que habíamos dicho acá era la definición de la función phi de Euler. Vamos a dar un ejemplo de esto. Es, por ejemplo, si n es igual a 10. Entonces, ¿cuáles son los posibles números mayores que 1, mayores o iguales que 1, menores que 10, que sean coprimos a n? ¿Y cuántos hay de esos? Eso es lo que vamos a intentar resolver. Entonces tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. ¿Listo? Entonces, a ver. eh, ¿Cuáles son los coprimos? Son aquellos donde el máximo común divisor con este caso 10 sea igual a 1. Entonces, por ejemplo, 2 divide a 10. 5 por 2, 10. Entonces el 2 no es coprimo. eh, el máximo, bueno, no es coprimo con 10 porque pues el máximo común divisor no es 1. Em, el 5 tampoco, porque el máximo común divisor no es 1. 4 se puede escribir como 2 por 2, es decir que 4 se divide por 2 y 10 se divide por 2. El 4 tampoco lo podemos meter ahí. 6 lo podemos escribir como 3 por 2 y ese 2 eh, dividiría el 6, pero también divide al 10. El 10 divide a sí mismo, de hecho el máximo común divisor es el mismo. Em, el 8 se escribe como 4 por 2. Entonces, ese 2 divide al 8, pero el 2 también divide al 10. Entonces no se tiene. Entonces al final lo que nosotros tendríamos acá sería em, el conjunto 1, el 3, el máximo común divisor entre, bueno, el máximo común divisor entre 1 y 10, pues es 1. Uno divide a 10 y uno divide a 1. 3, el máximo común divisor, el divisor común más grande que tenemos entre 3 y 10 es, es 1. Eh, para el 7 también. Y para el 9, ¿listo? Entonces tenemos este conjunto y el cardinal de este conjunto pues sería 4. Entonces queremos encontrar algo que nos permita, dado un n, eh, encontrar ese 4. ¿Listo? Entonces, pues básicamente el problema se resuelve utilizando o calculando la función phi. Es la misma definición de la función phi. Y básicamente pues phi de n o la función phi de Euler es una función aritmética. Es la función aritmética que cuenta eh, que cuenta el número de enteros positivos menores o iguales a n. De enteros positivos menores o iguales a n, tales que sean que
sean primos relativos o coprimos a n. Tales que sean primos relativos a n. ¿Listo? Es decir, el número de coprimos que tenemos por debajo de n. Muy bien. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Entonces, si tenemos la función phi de Euler, podemos hacer lo siguiente. Cualquier número entero se puede descomponer en términos de potencias de números primos. Eso es lo que dice el teorema fundamental del álgebra. Entonces, yo puedo escribir esto como P sub 1 por A sub 1 más P sub 2 por A sub 2 más P sub K por un A sub K, siendo los P sub i's primos. Eso es el teorema fundamental de la aritmética. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Quiero verificar que phi de n se va a poder escribir como, aquí venga, cambio este n de acá, voy a cambiar simplemente un poquito la notación por una n minúscula. Entonces lo que vamos a ver hoy nos va a servir para poder escribir esto de esta manera. Phi de n va a ser n por p sub 1 menos 1 sobre p sub 1 por p sub 2 menos 1 sobre p sub 2 por p sub k menos 1 sobre p sub k. Entonces, esto de hecho es muy curioso porque a simple vista no parece tan obvio que este número de acá se puede obtener de esta manera. Pero es lo que vamos a construir hoy. Es lo que vamos a tratar de ver. Entonces, ¿cómo verificamos esto de acá que nos vamos a dar cuenta que es muy, muy importante? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, pues vamos a empezar a construir algo sencillo. ¿Listo? Entonces, primero, hablemos como de un caso base. ¿Y qué sería phi de 1? Entonces, a ver, ¿qué es phi de 1? ¿Qué es phi? Phi es el número, es la cantidad de elementos menores o iguales a 1, tales que el máximo común divisor con 1 sea igual a 1. Entonces, pues en ese conjunto pues solo hay 1. 1 es el máximo común, el máximo común divisor entre 1 y 1 pues es 1. No hay más números, entonces solo tendríamos un 1. Ya que 1 es coprimo con sí mismo. Listo. Ok, muy bien. Entonces ya sabemos cómo se ve phi de 1. Bueno, ¿qué pasa cuando n es un número primo? Entonces, ¿qué es un número primo? Es un número que solamente es divisible por 1 y por sí mismo. Eso quiere decir que todos los números que están por debajo no son divisibles o no dividen a p. ¿Listo? Entonces, cuando n es igual a p y p es primo, entonces lo que yo tengo acá serían los numeritos, ¿no? Tendría el 1, el 2 hasta el p. ¿Qué significa que p sea primo? Significa que ninguno de estos números divide a p. Y si ninguno de estos números divide a p, el máximo común divisor entre estos números de acá y p, pues sería 1, ¿cierto? Pues esa es la idea de los primos. P divide a p, entonces el máximo común divisor de p con p sería 1 y el máximo común divisor de cualquiera de estos números con p sería igual a 1, ¿cierto? Porque p es primo. Con este de acá
Entonces, ¿cuántos de estos números tenemos acá? Tenemos P menos 1 y este de acá. Mm, efectivamente tenemos P menos un numerito, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería phi de n? En el caso de que n sea un número primo, pues sería phi de p, porque n es igual a p, número primo. ¿Y cuántos números? El hecho de que p sea primo implica que todos los números anteriores no dividen a p, es decir, que el máximo común divisor entre eh, esos números y p es igual a 1. Entonces, esto querría decir que p es igual a p menos 1. ¿Listo? Perdón, el phi, el máximo, el número de coprimos que tengo por debajo de p si p es primo es p menos 1. Simplemente por el hecho de que p es primo. ¿Listo? Entonces, otro caso acá es cuando n es una potencia de un primo. Listo, entonces estamos haciendo como por casos, ¿no? Estamos viendo, tratando de verificar esto de acá y queremos hacerlo como por casos. Entonces ya tenemos por lo menos dos casos sencillitos de entender. Pero revisemos otro caso y es cuando n es igual a p, un primo elevado a una potencia a. Listo, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Queremos contar el número de coprimos menores o iguales a n para poder hallar phi de n. Tal como hicimos acá, ¿no? Aquí contamos el número de coprimos menores o iguales a p. Ahora queremos contar el número de coprimos menores o iguales a Sn. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Contando el número de elementos o el número de elementos menores o iguales a n que efectivamente no son coprimos. Entonces, para eso vamos a contar el número de elementos de elementos que no son coprimos. Entonces, a ver, yo puedo arrancar al... ¿Cuántos elementos hay acá? P a la A. ¿Listo? Entonces, vamos a escribir esto de la siguiente manera. Entonces, P se puede escribir, es con P a la A, ¿cierto? Estoy en el caso cuando n es una potencia de un número primo P. Entonces, ¿esto cómo lo puedo escribir? Yo lo puedo escribir como P, ¿esto qué es? Pues P multiplicado por P a veces. Y esto lo puedo escribir como P multiplicado por P a menos sus veces por otro P. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué sería? Como P a la a menos 1 por P. O sea, no hay nada raro, ¿listo? Entonces, vamos a listar todos los números que están por debajo de n, tal como hicimos en el ejemplo de acá, para poder saber cuáles de esos números no eran, su máximo común divisor no era 1. Con este caso, n no era 1. Entonces, por ejemplo, podemos escribir el número 1, el número 2 y hasta el número p, por ejemplo. ¿Listo? Entonces después puedo escribir el número p más 1, p más 2, hasta el número 2p. ¿Listo? ¿Cuál es mi idea? Mi idea es que es escribir todos los números que están por debajo de n, que es p a la a. Entonces yo podría escribir esto acá. Ok, yo puedo seguir escribiendo esto y por ejemplo en algún momento esto va a ser, si quieren escribámoslo un poquito más, sería 2p más 1
2P más 2 hasta 3P. ¿Listo? Si yo sigo haciendo estas cuentas de acá, en algún momento estoy escribiendo filas donde cada una de las filas tiene P elementos, ¿cierto? Entonces en algún momento yo voy a completar P por P elementos. Recuerden que lo que quiero acá es escribir todos los números que tengo que están por debajo de P a la A. Entonces estoy escribiendo todos los números X tales que estén por debajo de que sean menores o iguales a P a la A. ¿Pero qué es P a la A? Pues yo sé que es P por P a veces. Y yo sé que eso es como si escribiera P al cuadrado. Entonces hay unos números que están por debajo de P al cuadrado. ¿Listo? Entonces, digamos que hasta aquí hay unos números. ¿Ok? Sigamos escribiendo los números. Después quedaría P al cuadrado más 1, P al cuadrado más 2, hasta eh, hasta esto lo puedo escribir como P al cuadrado más 1 segundo acá, P al cuadrado, aquí quedaría P al cuadrado más 1, P al cuadrado más 2. Bueno, aquí algunos términos, P al cuadrado más P, de hecho. Y eso lo puedo escribir como, perdón acá, perdón por lo que va a hacer aquí, está el borrador acá. Esto lo puedo escribir como P por P más 1. ¿Listo? Entonces, si yo sigo escribiendo, recuerden que mi idea es escribir todos los números que están por debajo de este. En algún momento yo voy a llegar a, a P a la A menos 1 por P. ¿Qué es P a la menos 1 por P? Aquí lo teníamos, P a la A menos 1 por P era precisamente P a la A. Entonces, el último número que yo voy a escribir es P a la A menos 1 por P, que es P a la A. ¿Listo? Pero mire la forma en la que los escribí. La forma en la que los escribí, las escribí de tal manera que esto quedara, si saco factor común acá, me daría P por P más 1. ¿Listo? Entonces, la forma en la que los escribí en una matricita que tiene ¿cuántas columnas? P. ¿Y cuántas filas tendría esto? De acá, si este es el número de columnas, este sería el número de filas que tenemos, porque básicamente tenemos todos los números. Tendríamos P a la A menos 1. Por eso puse, y yo sabía que aquí era un P a la A menos 1. ¿Sí lo ven? Listo, entonces, ¿cuál es el asunto acá? El asunto es que esta es la última fila. Fíjense lo siguiente. Todos los números que están acá en este cuadro son números que están por debajo de P a la A. Pero acá hay algunos números que no son, cuyo máximo común divisor con P a la A no es 1. Entonces, por ejemplo, ¿de cuáles números? El P. ¿Por qué? Porque el máximo común divisor entre P y P a la A es ¿qué? Es P. Y aquí hay otro, ¿no? El máximo común divisor entre 2P y P a la A también es P. De hecho, todos los múltiplos del P, el máximo común divisor de esos múltiplos con P a la A son P. Eso quiere decir que todos estos números de acá, los tenemos que sacar de la lista. ¿Qué queremos hacer nosotros? Vamos a contar el número de elementos que no son coprimos. Entonces, todos los de la última columna no son coprimos con P a la A. ¿Listo? Pero entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con estos de acá? Entonces ya nos toca sacar de la cuenta cuántos. Pues cuántas filas hay en esta cosa de acá. Hay en esta matriz, en esta forma en la que organizamos todos los números que están por debajo de P a la A. Hay P a la A menos un numeritos. ¿Listo? Entonces nos toca sacar de la lista estos de acá. Ok. Bueno, entonces
hay exactamente, estos fueron los que sacamos de nuestra lista. Entonces, la pregunta entonces es, ¿qué es phi de n? Phi de n pues sería phi de p a la a, el primo a la a. ¿Listo? Entonces, pues básicamente eso es los n números que teníamos menos los de la última columna, que son los elementos cuyo máximo común divisor con p a la a no son, no son 1, de hecho son p. Pues deberíamos quitarle esos p a la a menos 1 elementos, que son todos los filas de esa, de esa columna. Pero, ¿qué es esto de acá? ¿Qué es p a la a menos 1? Esto lo podemos escribir como p a la a sobre p, pero ¿qué es p a la a? N sobre p. Entonces lo podemos escribir como n sobre p. ¿Listo? Que de hecho lo podemos escribir como p a la a sobre p. Eh, ok. ¿Y qué es n? Es p a la a. Entonces nos quedaría como p a la a menos p a la a sobre p. Y esto de acá sería, si sacamos factor común p a la a, nos quedaría 1 menos 1 sobre p. Entonces, observemos esta ecuación de acá y comparémosla con la ecuación que queremos construir. ¿Sí ven que se parecen? Entonces, ahí ya nos va saliendo, ¿listo? Entonces, cuando tenemos una potencia, para concluir, cuando tenemos una potencia, aquí n escrito como p a la a, primo a la a, lo que tendríamos sería p a la a por 1 menos 1 sobre p. Y este sería el número de elementos que tenemos por arriba. Una pregunta que uno se puede hacer es, bueno, ¿y qué pasó con estos de acá? ¿Qué pasó con estos de acá? Em, si lo razonamos bien, ninguno de esos puede ser divisor porque si no el número ya no sería primo. Pero bueno, digamos, ahí ya tenemos una cuenta para sacar p a la a, p a la a. Entonces, vamos a asumir algo que es importante acá y es que asumamos, aquí un segundo. Entonces, asumiendo alguna propiedad sobre phi, y en particular que phi es multiplicativo, ya vamos a definir qué es eso de multiplicativo. Entonces, ¿qué es phi? El número de elementos que están por debajo, phi de n, el número de elementos que están por debajo de n, cuyo máximo común divisor con n es 1. Entonces, ¿qué significa que m y n sea, que phi sea multiplicativo? Entonces, si m y n son coprimos, entonces decir que es multiplicativo es simplemente decir que phi de m por n es igual a phi de m por phi de n. Siempre y cuando los dos elementos sean coprimos. Los dos numeritos que están adentro sean coprimos. ¿Y eso para qué nos sirve? Vamos a por ahora asumir que esto de acá es cierto. Asumamos que phi es multiplicativo siempre y cuando los dos elementos que están acá adentro sean, el producto de los dos factores acá sean coprimos. Si tenemos eso de ahí, entonces, ¿eso para qué nos puede servir? Entonces, recordemos que n lo podemos escribir como el producto de potencias de primos. Listo. Entonces, como estos son primos, estos dos elementicos son primos, pues cualquier par de esos son coprimos. Entonces, simplemente lo que yo puedo hacer es, bueno, ¿qué sería phi de n? Phi de n sería phi de p sub 1 a sub 1 por p sub 2 a sub 2 hasta p sub k a sub k. Muy bien, entonces, ¿qué sería phi de n? Si asumimos que esto es multiplicativo, pues sería phi de p sub 1 a sub 1 por phi de mm, phi de p sub 2 a sub 2 por phi de p sub k a la a sub k. Simplemente por el argumento que acabamos de decir, asumimos que son multiplicativos
Y yo sé que cada uno de estos phis de pes a la a, pues sería p a la a de lo que teníamos acá arriba, ¿no? Por 1 menos 1 sobre p. Listo. Ok. Eso quiere decir que nosotros, este p menos 1 sobre p lo podemos escribir también como p a la a por p menos 1 sobre p. Entonces, eso quiere decir que nosotros podemos coger cada uno de estos términos y aplicar esta formulita de acá. Entonces, si cogemos cada uno de los términos, nos quedaría p sub 1 por a elevado a la a menos 1 por p sub 1 menos 1 sobre p sub 1. ¿Listo? Por p sub 2 a la a sub 2 por p sub 2 menos 1 sobre p sub 2. Por, en general, p sub k a la a sub k por p sub k menos 1 sobre p sub k. ¿Listo? Entonces, reordenando los términos, esto nos quedaría p sub 1 a sub 1 por p sub 2 a sub 2. Estos dos de acá por p sub k a la a sub k. Todo esto por p sub 1 menos 1 sobre p sub 1 por p sub 2 menos 1 sobre p sub 2 hasta p sub k menos 1 sobre p sub k. ¿Pero qué es esto de acá? Esto de acá es mi n. Entonces yo tendría n por p sub 1 menos 1 sobre p sub 1 por p sub 2 menos 1 sobre p sub 2, etcétera, hasta p sub k menos 1 sobre p sub k. Muy bien. Entonces, esta es la formulita que queríamos probar, pero acabamos de asumir que eran coprimos, perdón, que la expresión que acabamos de escribir, phi n, era multiplicativa. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo verificamos que esa función es multiplicativa? ¿Listo? Entonces, te vamos a dejar por aquí un momentico, ya retomamos.